Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hoy me apetecía mucho hacer este directo porque creo que es importante quitarle un poquito del miedo que solemos tener a la palabra depuración, a la palabra detox, lo asociamos siempre con batidos, milagro, con cosas así extrañas, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy me apetecía mucho contar un poquito, bienvenidos a todos los que se están sumando, me apetecía contar un poquito cómo viví yo la experiencia que tuve de ayuno hídrico de 21 días en el 2017, luego he tenido otra de 3 días de ayuno hídrico también en el 2018 y la última fue la semana pasada, que fueron 5 días de ayuno, justamente la semana pasada. Eh, bueno, me interesa mucho si tienen dudas o algo que quieran aclarar, los invito a todos los que estén viendo a que puedan ponerlo por el chat y vamos respondiendo. Eh, lo primero que nada, quería contarles que el ayuno es algo natural al cuerpo humano, a cualquier ser vivo en realidad, ¿vale? No hay que tenerle miedo al ayuno. Sí que es verdad que cuando hacemos ayunos largos, sobre todo si es el primero o si nunca lo hemos hecho, siempre es bueno tener ayuda de un profesional que nos guíe, sobre todo en lo que es la entrada al ayuno y la salida del ayuno. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el ayuno lo ideal es entrar sin ningún tipo de estrés, sin que sea una cosa de Dios mío, me quiero comer todo. No, simplemente es el cuerpo va nutriéndose de otras cosas, de unos alimentos que nos dan más energía, más nutrientes, y naturalmente pierde el apetito. ¿Por qué pierde naturalmente el cuerpo el apetito? Pues igual porque está en un proceso en el que no puede tener energía en la digestión. Y como no lo hemos escuchado, pues nos lo dice de esa manera. Es muy importante, tanto sean los ayunos como las depuraciones, que sean guiadas y que sean muy pasito a paso, ¿no? Que el cuerpo solo nos vaya pidiendo ese nuevo paso, ese nuevo estado de no comer alimentos de fuera. ¿Y por qué recalco lo de no comer alimentos de fuera? Pues porque en el ayuno nosotros nunca dejamos de comer. De hecho, Carmelo Vizcarra, que es un doctor antroposófico, higienista, que se dedica justamente a guiar ayunos, él lo que dice es que en los ayunos, en estos ayunos largos prolongados, lo que estamos haciendo es comer a plato puesto. ¿Esto qué significa? Que comemos de las reservas que tiene nuestro organismo, ¿no? Entonces, si bien no tenemos alimento de fuera y la carga digestiva ha bajado, ha cesado por completo, tenemos todo el alimento que tenemos dentro, nos alimentamos de nuestras reservas. ¿Qué pasa en los ayunos? Porque a mí me interesaba mucho hablar un poquito del ayuno y de perderle este miedo, esta magnificencia que tiene, porque realmente es algo natural. En un ayuno se potencia lo que es el proceso de autofagia. Autofagia significa auto a uno mismo y fagia comerse, ¿no? Comerse a uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Es el sistema de reciclaje que tienen las células y que lo hacen cada día. Nosotros cada día, durante la noche, primeras horas de la mañana, estamos en una fase de eliminación muy grande. Estamos, por ejemplo, cuando nos levantamos a la mañana, tenemos la orina más oscura, más olorosa, tenemos la lengua muchas veces así como blanquecina, pastosa, mal aliento. Todos estos son síntomas de que el cuerpo ha estado eliminando, está en una fase de eliminación, sobre todo a primera hora de la mañana. Y esto sucede cada día. Y con el ayuno lo que se hace es potenciar. Y las depuraciones, como las que yo guío, no estas depuraciones que son solo de batidos o solo de barritas, sustitutivos de comidas y tal, ¿no? Sino depuraciones de forma natural, comiendo y sin dejar de comer en ningún momento y sin pasar hambre, lo que hacen es imitar estos procesos del ayuno. Entonces, por eso me interesaba mucho poder un poco bajar a tierra estos conceptos para que le perdamos un poco el miedo a la depuración, al ayuno. Yo en mi primer ayuno, del 2017, fue en junio del 2017, entré en el ayuno, digamos que de golpe. Mi cuerpo no quiso que yo comiera más. O sea, yo estaba en un momento de mi vida muy estresante, muy estresante, venía cambiando mi alimentación ya desde el 2015
Y estaba en un momento entre que estaba emprendiendo, entre que no terminaba de tener dinero para seguir adelante, tenía que tener, estuve como con 4 trabajos a la vez, limpiando los cines de aquí de Pontevedra, con la tienda mía, con las consultas de nutrición y tal, y también con las clases de baile que daba en ese momento. Entonces era todo un cúmulo de cosas que de repente el cuerpo me paró, me dijo basta, se acabó, no es momento de seguir comiendo. Y es como que se me cerró a mí el estómago. Y ahí dije yo, pues voy a hacerle caso al cuerpo y voy a ver hacia dónde me lleva. Y al final me llevó a un proceso de 21 días de ayuno hídrico, de solamente agua, ¿no? Y uno dice, wow, 21 días y no pasó nada, no te perdiste cerebro, no perdiste masa muscular, o sea, evidentemente uno pierde grasa sobre todo y tal, pero no pierde elementos vitales. De hecho, se ha visto que en una persona por ahí puede estar hasta 40 días ayunando y luego, cuando ya pasan esos 40 días y tal, cuando la persona pues pasa ese tiempo, ya es necesario empezar a comer, vuelve el hambre solamente, digamos que vuelve solo, la lengua ya no está tan pastosa ni nada, recupera su color rojito. Entonces eso quiere decir que el cuerpo ya está de vuelta preparado para volver a comer. De hecho, podemos pasar eso hasta 40 días sin un alimento externo, pero por ahí no podemos pasar ni 10 minutos sin aire, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta también del potencial que tiene el organismo. Y cuando el organismo le permitimos que haga, porque el organismo nos guía y nos dice, mira, pues ya no hay tanta hambre estos días, es necesario calmarnos, es necesario que no ingieras tanto alimento de fuera, porque con las reservas que tenemos, pues ya empezamos a funcionar. Al final nos sorprendemos mucho de hacia dónde nos puede llevar el cuerpo, ¿no? Eh, Siempre lo que decía al principio es muy recomendable tener que una persona que nos guíe en el proceso. Si bien es cierto que yo, por ejemplo, en mi primer ayuno, pues como estaba estudiando esto y como venía cambiando mi alimentación desde el 2015, en realidad no permití que alguien me guiara. Y eso hay algo que, o sea, he aprendido para la siguiente y para la siguiente no he hecho ningún ayuno si no hay nadie que realmente me esté como guiando un poco, porque es importante también tener esa contención. Cuando permitimos este proceso de autofagia tan grande, lo que sucede en el cuerpo es que, digamos que se empiezan a abrir diferentes vías que estaban como bloqueadas. De repente empezamos a tener como mayor claridad mental y eso no es magia, es simplemente que el cuerpo, como no está utilizando la energía en la digestión, tiene energía para otros procesos naturales. Eh, a mí particularmente, en todos los ayunos que hice, me ha llevado a conectar mucho con mi parte emocional. Yo soy una persona que hay veces que le cuesta esa mirada interna, si bien estoy continuamente queriendo saber qué hay más allá, qué me está queriendo decir mis emociones y todo, pues me cuesta muchas veces pararme y decir, venga, vamos a profundizar en esto. Y en todos los ayunos que he hecho, en todos he pasado por momentos emocionales muy potentes. En el primero, por ejemplo, fue como muy medido por el tema de cerrar círculos. Me acuerdo que tenía ahí con un chico ahí que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, y esto venía ya de hace mucho tiempo, y en medio del ayuno me acuerdo de no poder dormir, de estar como muy nerviosa con todo ese tema, continuamente pensando en él y tal, y al final le mandé un mensaje, cerré el círculo, me sentí totalmente liberada, después fui al baño incluso sin estar comiendo nada, o sea, tenía cosas que eliminar para afuera, ¿no? Entonces, ese reset, quizás de otra manera, pues no podía yo dárselo a mi organismo. En el segundo ayuno que hice, que fueron 3 días, eh, ahí también el tema emocional estuvo muy potente, sobre todo con una situación que yo había vivido y que no terminaba de perdonarme a mí misma. Y bueno, he conseguido en ese momento hacer las paces conmigo, hacer las paces y decir, pues sí, es necesario poder hacer las paces con el pasado para poder seguir adelante, entender que todo lo que ha pasado es
lo mejor que podía pasar y era lo que yo podía hacer con los recursos que tenía, ¿no? Y en el último, por ejemplo, en el último me agarró un dolor de garganta muy, 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 muy fuerte y yo me quedé pensando, ¿qué es lo que yo no me estoy permitiendo decir? ¿Qué es lo que no me estoy permitiendo manifestar? ¿Por qué no me estoy permitiendo ser de alguna manera, ¿no? Y he llegado a la conclusión que lo que está ahí, digamos, necesito poder decir y necesito poder sacarlo a flote, es el hecho de que, por ejemplo, yo desde que ha terminado el confinamiento he venido a casa de mis padres a recuperarme económicamente. Y además lo he sentido como un, algo que hay que sanar con ellos, ¿no? Entonces, por un lado siento que esa parte ya está trabajada y que puedo seguir sanándola en mi casa, pero por otro lado es como que no me terminaba yo de permitir a mí misma decir, ya es momento de buscarme un sitio para mí sola, para tener mi tranquilidad, para poder hacer mis videos, para poder hacer todo lo que yo quiera sin estar integrada en la familia como tal, porque la familia sigue siendo la familia, pero cada uno necesita su espacio, ¿no? Entonces, cuando empecé a darle luz a esto, el dolor de garganta empezó a cesar, ya no era tan necesario el parón tan gigante que suceden con estos ayunos, ¿no? Entonces es como cuando vamos escuchando el cuerpo, cuando nos permitimos que el cuerpo nos vaya guiando un poco, vamos entendiendo por qué nos duele la garganta en un momento, por qué nos duele un riñón en otro, por qué ese síntoma físico es ese y no es otro, ¿no? Porque a mí me va a doler la garganta y a otra persona pues igual le duelen los oídos, ¿no? Entonces, con este directo yo lo que quería hacer es como una invitación a escucharnos, a entender lo que nos está diciendo nuestro organismo en cada momento. El organismo siempre es muy sabio, el organismo va a atender siempre a la vida, aunque parezca que nos da unos síntomas horribles, ese síntoma horrible es, digamos, lo mejor que nos puede pasar, porque de otra manera el daño sería mucho más grande. Entonces el cuerpo siempre va a atender a la vida y en todos los procesos que hagamos siempre va a atender a la vida. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, cuando nos permitimos un proceso de ayuno o de depuración, por ejemplo, permitimos que el propio organismo sea el que se cura. Permitimos que el propio organismo genere un nuevo equilibrio dentro de nuestra microbiota, dentro de nuestro organismo en general, o sea, y nos va llevando a un nuevo equilibrio en salud. Cuando no permitimos estos procesos y lo que hacemos por ahí es comer para tapar estas emociones o de repente pues para no sentir, para calmarnos momentáneamente, al final no estamos atendiendo a la causa principal del problema. Y cuando atendemos, nos permitimos atender a esa causa principal del problema, es que le podemos poner remedio. De otra manera es muy difícil poder ponerle remedio, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que las personas vayan experimentando cómo su cuerpo va reaccionando en cada situación, en cada momento. Y por eso los seguimientos que yo hago normalmente empiezan con una depuración. Empiezan por una depuración porque lo que hacemos es imitar esos procesos que se dan en el ayuno, que no tan súper magníficos, porque en el ayuno dejamos de comer y para dejar de comer hay que tener unas condiciones adecuadas en el entorno también. Tú no puedes estar yendo a trabajar todos los días, tampoco puedes estar tomando medicación. Hay ciertos parámetros que tienes que cuidar mucho cuando tú haces un ayuno, ¿no? Pero en una depuración normalmente es mucho más asequible para todo el mundo porque nunca se deja de comer, lo que pasa es que se comen alimentos que son con una carga digestiva mucho menor. Entonces, al tener una carga digestiva mucho menor y al nutrirnos a la vez, tenemos energía disponible para otras funciones. Si bien es cierto que muchas veces experimentamos esa energía en forma de una bajada de energía, ¿por qué? Porque el cuerpo está trabajando con la energía toda hacia adentro, ¿no? Entonces, es como paradójico, por un lado voy teniendo más energía, voy estando mejor, la piel la tengo mejor, las uñas, el equilibrio de la microbiota. Tenemos que saber también que en el intestino se genera el 80% de las células inmunitarias. Entonces, si tenemos un intestino que está en un buen equilibrio,
nuestro sistema de defensas también va a estar en un buen equilibrio, ¿no? Entonces es toda una cadena que necesita estar en óptimas condiciones y por eso a mí me gusta siempre, quería hacer esto para perderle ese miedo a la depuración, porque la depuración cuando está bien guiada y cuando está controlada y cuando tenemos muy claro que hacemos esto en un momento pero luego volvemos a reintroducir todos esos alimentos que hemos quitado de una manera mucho más efectiva para nosotros, respetando las combinaciones de alimentos, respetando los horarios, digamos, que el propio cuerpo tiene para comer, porque hay momentos del día en el que el cuerpo está como más preparado, otros que menos. Entonces, cuando vamos conectando con todas esas señales de hambre real, hambre más emocional, en el que me está pidiendo mi cuerpo a través de la comida, empezamos a tener un equilibrio mucho mayor y mucho más en coherencia, ¿no? Entonces, cuando estamos en coherencia, pues reflejamos también una gestión emocional y una gestión de hábitos mucho más sana, porque es nuestro propio cuerpo el que nos está guiando, ¿no? Entonces, el mensaje es un poco volver a conectar con la sabiduría del organismo, permitir que nos guíe. Tenemos que pensar, por ejemplo, en un hueso roto. Tú te rompes un hueso y si tú le das las condiciones adecuadas, que normalmente no es comer hasta atiborrarnos, sino que cuando tenemos una dolencia muy grande, ¿qué pasa con el apetito? Se va, ¿no? Es como el cuerpo es muy sabio porque no puede estar digiriendo a la vez y reparando también. Entonces, le damos esas condiciones adecuadas y ese hueso se regenera, ¿no? Entonces, si eso puede suceder con un hueso roto y también sucede con un óvulo y un espermatozoide que se juntan y sin ningún manual de instrucciones generan una vida perfecta que somos cada uno de nosotros, porque con nuestros más y con nuestros menos somos máquinas perfectas, si le devolvemos esa sabiduría al organismo, le devolvemos ese poder, seguramente podemos estar en un nivel de salud mucho más continuo y cada vez potenciando más nuestra energía, ¿no? No sé si tienen ganas de hacerme alguna preguntita, algo en concreto que tengan ganas de saber. Lo que les digo, o sea, a mí mis ayunos me han llevado a conectar mucho con mi parte más emocional, la parte que más me estaba costando quizás decir, manifestar, y siempre es como un antes y un después. Es mucha toma de conciencia y sobre todo mucha toma de acción, porque al final si tomamos mucha conciencia pero luego no hacemos nada, sirve tomar conciencia, claro que sí, pero si tú no haces nada o no cambias absolutamente nada, pues vas a seguir yendo al mismo lugar que ya conoces, ¿no? Esto es como esperar que las mismas acciones nos lleven a un resultado diferente, es complicado. Y en cambio, cuando empezamos a accionar y empezamos a decir, vale, pues hasta aquí he vivido esto y de ahora en adelante empiezo a vivir un poquito más acorde a esto que yo quiero lograr, pues al final empiezo a cambiar mi realidad, ¿no? A nivel físico, normalmente los síntomas más comunes que suelen darse en un ayuno y que yo he pasado por esos, por ejemplo, fue el tema de la orina muy oscura. Aquí me preguntan cuánto duran los ayunos. Los ayunos depende. Los que yo he hecho, a mí me duró uno 21 días, otro me ha durado 3 días y otro 5. Pero eso depende mucho de cada persona. Por ejemplo, los primeros 7 días el cuerpo está en una fase de eliminación muy máxima, ¿no? Entonces, en esa primera semana, si bien es cierto que se dan otro tipo de procesos como la regeneración de tejidos, como el equilibrio y demás, la energía está como mucho más centrada en la eliminación. Es como los procesos de depuración como más agresivos, por decirlo de alguna manera. La lengua está mucho más pastosa, hay veces que se pone de color muy blanco o amarillito. Si has tomado mucha medicación a lo largo de toda tu vida, pues muchas veces el aliento te huele a cuerpos cetónicos y a partes de los antibióticos. La orina está muy oscura, muy olorosa, sobre todo a primera hora de la mañana. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los mareos, porque la energía está para adentro y por ahí el simple hecho de levantarnos normal hace que nos mareemos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer un ayuno largo. Es muy importante que una persona que ya haya pasado por esto y que sepa guiar esto,
pues nos esté un poco orientando de todo lo que vamos experimentando en el cuerpo. Yo particularmente también, por ejemplo, en mis ayunos siento a veces dolor, un poquito de dolor en el riñón izquierdo. Eso significa que ahí el cuerpo está trabajando. Entonces, el cuerpo trabaja mediante la inflamación, mediante el dolor, ¿vale? Entonces nos avisa de que está trabajando en alguna zona, pues igual porque se inflama o porque manifiesta dolor y demás, ¿vale? Entonces es importante dejarlos estar tranquilos y permitir que los síntomas pues aparezcan y se vayan, porque vamos a tener un pico de síntomas y luego se van a ir. También cada uno va a tener síntomas conocidos. Si tú jamás tuviste, por ejemplo, por decir algo, si jamás tuviste un dolor de cabeza, va a ser raro que en un ayuno te dé un dolor de cabeza. Ahora, si tú manifiestas normalmente con dolores de cabeza, pues es probable que, sobre todo en los primeros días de ayuno, pues tengas estos síntomas, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo te va a hablar de la forma que tú escuchas. Y de la forma que escuchas siempre es un síntoma conocido para ti. Normalmente es muy raro que en los ayunos se destapen patologías que tenemos como muy escondidas. Puede pasar, pero es la menor de las veces. O sea, normalmente son todos síntomas que conocemos. Entonces, los primeros 7 días son de máxima eliminación, los siguientes 14 días, a partir del día 8 más o menos, son de sobre todo de regeneración, y a partir del día 22 en adelante pues sería que el cuerpo vuelve solo a su equilibrio. Lo súper ideal, por ejemplo, si tú empiezas en un proceso de ayuno y tienes tiempo para poder hacerlo, para poder dedicarte a ti y demás, pues lo súper ideal sería que tú no volvieras a comer alimento de fuera hasta que no volviera el hambre naturalmente. Ahora, eso es muy difícil de poder conseguir porque normalmente eso igual sucede a los 40 días y nadie va a estar 40 días de ayuno en la sociedad en la que vivimos. Entonces, bueno, cada uno va a vivir sus ayunos de la forma que mejor va a escuchar su cuerpo, ¿no? Yo creo que cada ayuno es diferente y la duración va a depender de cada proceso, de cada uno. Pero yo no lo haría nunca si no tengo una guía al lado, ¿vale? Eso es súper importante y lo quiero dejar muy claro. En los procesos de depuración, por ejemplo, los que yo guío, hacemos una depuración que dura 21 días normalmente, más 7 de realimentación. Esto es una semana de entrada, una semana de máxima eliminación y una semana, digamos, de salida. Y luego la realimentación y luego ir buscando cada uno su propia alimentación. Entonces, ¿cuánto dura la detox? Digamos que en realidad dura una semana, porque es una entrada, una máxima eliminación y una salida. Pero también depende de cada persona, porque hay veces que la persona me dice, pues yo necesito seguir a fruta una semana más o unos días más. Y bienvenido sea, porque si tú puedes y el cuerpo te lo pide y tú puedes respetar eso que te está pidiendo el cuerpo, bienvenido sea, porque más reset le estás dando a tus órganos de eliminación. Cuando permitimos que se sucedan estos mecanismos dentro del organismo, es como un reset muy grande al organismo, ¿no? Entonces, lo que es los órganos de eliminación por excelencia, como pueden ser los riñones, el hígado, los intestinos, los pulmones, la piel, la linfa, todo eso es como, se pone como una puesta a punto, ¿no? Es como limpiamos los engranajes para que empiecen a funcionar mucho más eficientemente. Entonces, la duración va a depender de cada proceso y va a depender un poco de cada cuerpo, de hacia dónde lo que cada uno necesite, ¿vale? No sé si te he respondido, espero que sí. Y bueno, era un poco hacer este directo para eso, para bajar un poquito a tierra estos procesos, por lo menos de la manera que yo los entiendo, que yo los guío, gracias a ti, porque es importante bajarlos a tierra,
porque muchas veces decimos, detox, depuración, batidos, sustitutivos de comidas y tal, y al final no se trata de esto, lo que se trata es de reeducar a tu organismo de forma natural para que tú misma o tú mismo puedas encontrar esa alimentación que realmente te dé energía, que sea más consciente, que tenga en cuenta la gestión emocional, porque la alimentación también tiene que tener en cuenta todo lo que vivimos, ¿no? Está como todo muy conectado. Entonces, me gusta mucho a mí bajarlo a tierra porque al final las personas que lo experimentan están súper encantadas, porque claro, si tú le permites a tu cuerpo que haga, tu cuerpo va a responder de una manera increíble. Entonces, vas a conectar con tu verdadera esencia, te lo vas a permitir, ¿no? Entonces, al final, cuando le perdemos ese miedo y podemos dar un pasito más, pues el mundo que se abre es muy grande. Situaciones, yo me acuerdo cuando comencé con todo este tema de cambio de alimentación, eh, a mí, por ejemplo, yo venía de una depresión muy grande, muy, muy grande. No sé si era una depresión, pero sí que era una tristeza muy acusada y continua y recurrente y tal. Cuando yo comencé a cambiar la alimentación por una más energética y empecé a, por ejemplo, no comer tanto pan o tanto trigo o trigo en forma de pasta, de todo lo que sea el trigo como está dentro de la alimentación normal, ¿no? Yo me encontré que de repente tenía el triple de energía y que esas situaciones que me estaban desbordando hasta hace 2 semanas, pues ya no me desbordaban tanto. Evidentemente que yo coma mejor no hace que la situación se vaya, pero sí hace que mi percepción pueda ser otra. ¿Y por qué es esto? Por ejemplo, el gluten, naturalmente la molécula tiene, además de todo lo que puede llegar a ser problemático el gluten o no, o tal, pero no me voy a meter en eso hoy, naturalmente la molécula tiene opiáceos, ¿vale? Y los opiáceos son derivados de la morfina. Entonces, si tú tienes una alimentación en la que naturalmente el alimento te está dando opiáceos, al final, ¿qué está haciendo? Te está restando energía a ese alimento para que tú puedas enfrentarte a lo que te está pasando, ¿no? Entonces, yo encontré con la alimentación una herramienta súper valiosa de darme energía para poder enfrentarme a mis propios procesos, que de otra manera para mí era imposible. Y lo descubrí, lo fui descubriendo a medida que lo fui haciendo. Tú no sabes que no tienes energía hasta que empiezas a cambiar la alimentación y te empiezas a dar cuenta que tienes el triple de energía de la que tú creías. Porque ahora mismo tú tienes este nivel de energía, estás acostumbrada a este nivel de energía y vives en este nivel de energía. Y esto está bien. Pero cuando tú te permites cambiar un poquito la alimentación y integrar alimentos que sean mucho más nutritivos y que te vayan dando cada vez más energía, te das cuenta que este nivel de energía era muy bajito para lo que tú puedes llegar a tener. Y entonces, al tener más energía, puedes enfrentar estas cosas de qué me está pasando, qué es lo que necesito decir, dónde no me estoy manifestando, dónde no estoy siendo coherente, ¿no? Entonces conectas mucho con lo que te está pasando interiormente. Y para mí la alimentación es una herramienta que nos da energía muy tangible. Yo lo noto mucho cuando me alejo un poco de, porque soy humana también y también estoy sanando toda esta relación con la comida y todo. Entonces hay momentos, como todo el mundo, de altibajos, ¿no? Y me noto muchísimo la energía, muchísimo. Es como de repente hay situaciones que se me hacen un mundo y es empezar a cambiar otra vez el chip y decir, pues no era para tanto, no era para tanto, ¿no? Y los ayunos pues me han ayudado mucho a mí particularmente a conectar con esa parte más emocional. A nivel físico, por ejemplo, yo no he vuelto a tener dolores de regla, que al principio me acuerdo que los 2, 3 primeros días de la regla pues a mí me dolía bastante. No he vuelto a tener problemas de candidiasis. No he vuelto a tomar ningún tipo de medicamento, salvo 1 o 2 veces en concreto, porque tenía la espalda doblada y tuve que elegir. O hacemos el festival de baile o no lo hacemos y me voy a descansar. Y dije, pues lo hacemos y entonces me pinché ahí para la espalda. Pero si no, no he necesitado tomar nada, cuando antes yo recurría continuamente por ahí al Spidifen o así para el tema de aplacar el dolor de cabeza, ¿no?
Y la cabeza cuando me duele, pues la escucho y me está diciendo cosas. Muchas veces es necesario parar con el ordenador, es necesario parar con esto, vete a descansar, disfruta. Y sobre todo me duele aquí arriba en esta zona, del ojo izquierdo arriba. Entonces cuando a mí me aparece ese dolor, sé que el cuerpo me está diciendo que pare, que tengo que integrar otro tipo de cosas, más disfrute y tal. A veces también me duele el oído izquierdo. El oído izquierdo yo lo tengo desde pequeñita, que me avisa de situaciones. Entonces, cuando me duele es cuando tengo que estar con mayor atención a prestar, a ver qué me está pasando a nivel de emociones, de estrés y demás. Y, y esos son, digamos, mis indicadores. Pero si nos ponemos a pensar, todo el mundo tiene indicadores y todo el mundo seguro que tiene algún dolor recurrente, alguna cosa que digas, ah, esto me pasa, se me sale aquí un herpes cuando estoy estresada. O, ¿no? Ahí atrás, ¿qué me salió? Me salió justo aquí arriba como un orzuelo. Y entonces, claro, me empecé a pensar, ¿y qué es lo que yo no estoy queriendo ver todavía? Más allá de lo que es el orzuelo en sí, ¿no? Que a ver cómo lo solventamos. Pero al final, cuando empiezo a hurgar, pues el cuerpo me va guiando solo, ¿no? Y la alimentación lo que hace es permitirme ese hurgar, ese escarbar dentro de mí, ¿no? Porque me da energía y al tener energía, pues me permito poder trabajar en mis emociones de una manera mucho más plena, mucho más consciente y sobre todo en coherencia, ¿no? Este, no sé, chicas, chicos, qué les está pareciendo, si quieren comentar algo más, si les ha gustado el directo, si tienen ganas de hacer que hagamos más en un futuro sobre esto, sobre otra temática. Cuéntenme algo por el chat, a ver cómo... Este, bueno, pues sobre todo quería agradecerles por estar aquí, por haberme escuchado, por darme... muchas gracias por estar aquí. Eh, Choquet de Isla, no sé si se dice así, pero muchísimas gracias eh, a ti por estar aquí. Y me encantaría que eso que me dijeran en el chat, los comentarios, si les gustó, si no, si tienen ganas de hacer algún directo con algún tema en concreto, en lo que los pueda ayudar, aquí estoy, ¿vale? La cuenta esta tiene sentido en tanto y en cuanto pueda resolver, digamos, que lo que ustedes necesiten, ¿no? Porque bueno, yo he pasado por todo esto, he pasado por todo el cambio de alimentación, he pasado por, por no querer escuchar lo que tengo dentro, he pasado por permitirme también escuchar lo que tengo dentro y sigo creciendo y sigo sanando y cada día es una nueva oportunidad de crecimiento y cada día es una nueva oportunidad para conocernos más, para evolucionar, para aprender de todo lo que... Muchas gracias a ti, Nidia. De todo lo que nos va pasando y permitirnos sobre todo, el mensaje es recupera tu propia sabiduría, el cuerpo sabe mucho más de lo que nosotros pensamos y realmente si lo dejamos hablar, si lo escuchamos, nos va a contar muchas cosas. Pero para eso necesitamos energía y para tener energía una de las mejores formas es a través de integrar una alimentación mucho más energética, antiinflamatoria, porque la energía empieza a surgir muy rápido, ¿no? Y nada, el objetivo de esto era un poco quitarle esa cosa, magnificencia a lo que es el ayuno y tal. Ya ven que yo sigo aquí, no pasa nada, que esto no es una invitación a que nos pongamos a ayunar y ya está, como si no hubieran mañana, no. Esto es una invitación a escucharnos, a conectar con nuestra sabiduría interior y a pedir ayuda si es el caso. Si es el caso que necesitas una guía, si quieres pasar por un proceso de ayuno o de depuración, pide ayuda, sea conmigo o con otra persona. No lo hagas tú solo porque no vas a entender
al principio el lenguaje de tu organismo y eso te puede asustar y eso puede hacer que todo el proceso pues no vaya adelante. Entonces, para este tipo de procesos siempre es muy necesario hacerlos de forma natural, permitiendo que nuestro cuerpo sea el que nos guíe los pasos y teniendo a alguien que nos ayude, que nos guíe en cada etapa del proceso, ¿vale? Entonces, nada, muchísimas gracias por estar aquí. Les dejo la invitación si quieren, el día 16 de mayo voy a estar comenzando un grupo de trabajo donde trabajaremos la depuración del organismo, donde trabajaremos este conectar con nuestras señales, los momentos del día en el que el cuerpo sí está preparado para comer, las combinaciones de alimentos, el hambre real, el hambre emocional. A través de esta depuración del organismo luego vamos a buscar cada uno va a diseñar su propia dieta, su última dieta, su dieta definitiva, ¿no? Porque a mí no me gustan las dietas, me gustan los estilos de vida. Entonces, esa es un poco la invitación. Si tienen ganas de saber un poquito más, escríbanme, déjenme un comentario y nos ponemos en contacto y comenzamos a trabajar, que es el momento de darnos un reset diferente, de probar cosas distintas. Todo lo que hemos probado hasta ahora ya sabemos a dónde nos lleva, así que la invitación es conecta con tu cuerpo, permite que te guíe y deja que te sorprenda, ¿vale? Así que si me quieren preguntar algo más, es el momento y si no, pues ya nos veremos en otro directo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí y nada, millón de gracias. Espero haberles aportado, aunque sea un poquito, un granito de arena. Un abrazo para todos.